El tema para hoy se llama el pan de la cena. El pan de la cena. Entonces, todos estos nuevos hermanitos, todos estos nuevos hermanitos que el Señor ha agregado, ¿sí? Por ejemplo, mi hermano Willington, mi hermana Victoria, y gran cantidad de hermanos que están, el Señor ha congregado, Él es el que llama. Esto no es por recibir beneficios físicos, no, hay algo que hace que nosotros estemos congregados hoy acá. Hay algo que hace que quiere que nosotros se anhele eso de estar congregados, de que llegue una vez más el día de escuchar el mensaje para ver qué es lo que el Señor nos va a revelar en este día. Y es maravilloso. Entonces, a nosotros, que ya llevamos un tiempito más, el Señor ha tenido misericordia, ya nos ha ido revelando cosas que todavía tienen que ser más y más perfeccionadas. Toda la vida tenemos que estar perfeccionando. Pero este tema es importantísimo. Ya el Señor nos ha revelado esto de la cena del Señor. Y en estos días, revisando todos apuntes y todas estas cosas, el Señor va revelando cada vez más cosas y había cosas que yo no entendía todavía y no sabía que no las entendía a cabalidad. Y cuando el Señor revela, le deja a uno esa satisfacción y esa sensación de que ya usted entiende un poquito más de lo que entendía antes y que es por la misericordia del Señor y que está seguro de que eso es así porque está escrito. Entonces, hubo una hermana me preguntó por este tema de la cena del Señor y ya hay una exposición maravillosa que el Señor nos dio y utilizó el pastor Luis Alberto para enseñárnosla. Eso está en el canal de YouTube de Casa de Oración Torrefuerte, para los que quieran, ¿sí? Vamos a hacer como una pequeña introducción a este tema de el pan de la cena. El pan de la cena, vamos a enfocarlo por ese lado del pan de la cena. Entonces, vamos a ver acerca de lo que se dice de la cena del Señor. Vamos a desarrollar, a tratar de desarrollar lo que más podamos en este aspecto del pan de la cena, enfocándonos en el pan de la cena. ¿Qué les dijo él acerca? Acuérdense que siempre hay principios que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar, de escudriñar, de analizar, de entender cómo el Señor hablaba, porque tenemos que mirar a quién le estaba hablando, a quién le estaba hablando. Si habló allá en el Antiguo Testamento al pueblo, si le estaba hablando al pueblo que no quiso escuchar, si le estaba hablando a su profeta, mandándolo al pueblo que no iba a escuchar, o si estaba hablando en los evangelios allá a los fariseos que no quisieron escuchar, o si estaba hablándole a sus discípulos cuando les estaba explicando lo que en realidad quería decir. Entonces son cosas muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, bueno, vamos a ubicarnos. ¿Qué les dijo el Señor acerca de este tema del pan de la cena? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo el Señor? Bueno, para las personas que no están familiarizadas con este tema de pronto, hay una tradición dentro de las iglesias que se dicen cristianas y una tradición también en la iglesia católica, que es acerca de un pancito que se come cada cierto tiempo y de una copita, puede ser de vino o de jugo de uva que se tomaba y se decía que esa era la cena del Señor. En la iglesia católica se hace lo mismo, pero no con un pedacito de pan, sino con una hostia, ¿cierto? Y el sacerdote católico se toma el vino. Entonces, ¿eso de dónde sale? ¿Cierto? Nosotros también celebrábamos de esta forma lo del pan del Señor, que cada mes, cada primer sábado del mes, nos comíamos un pedacito de pan y decíamos que era la cena del Señor. Entonces, vamos a mirar ¿qué decía el Señor cuando Él vino en carne? ¿Qué nos decía? ¿Qué nos decía Él? Entonces, mire, vamos a ubicarnos. El Señor, después de haber alimentado a 5,000 personas, o sea, bueno, estamos hablando de varones, vale la aclaración que cuando se habla de varones, no se están contando ni mujeres, porque pues de pronto no todos tenían esposas, ¿sí? Pero la mayoría de pronto si tenían edad eran casados
y tenían hijos, mamás, papás, primos que lo estaban siguiendo. Dice que había 5.000 varones, ¿sí? Imagínense que alrededor de cuántas personas habían siguiendo al Señor, ¿sí? Ellos, y hay que hacer esa aclaración, ellos estaban siguiéndolo. Que lo vieron allá, para allá se iban, que lo vieron en Cafarnaúm, para allá se iban, no, que es que cruzó el mar, se devolvían y estaban buscándolo, ¿sí? A esa gran cantidad de personas, el Señor había alimentado a esa gran cantidad de personas con 5 panes y 2 peces. Ya yo creo que ustedes han escuchado alguna vez y de pronto han leído en la palabra acerca de estas maravillas que él hizo, estas señales que hizo el Señor, que multiplicó los panes y los peces, lo hizo 2 veces, ¿sí? Entonces es importante entender, después de esto, de haber multiplicado los panes, ¿sí? Después caminó sobre el agua, pero eso solo lo vieron sus discípulos, ¿sí? No todos los judíos que lo seguían, sino solo sus discípulos se dieron cuenta de esto, ¿cierto? Bueno, entonces aquí vamos al libro de Juan, por favor. Analicemos el libro de Juan. Analicemos lo que dice aquí en el libro de Juan, capítulo 6, entendiendo de dónde venimos, de qué tema se está tratando. Alimentó una gran cantidad con 5 panes y 2 peces, ¿sí? Después caminó sobre el agua y después cuando lo volvieron a encontrar, pues esto era lo que él les decía a todos esos judíos que lo estaban siguiendo, ¿sí? Juan capítulo 6, versículo 27. Juan capítulo 6, versículo 27. ¿Alguien me puede leerlo, por favor? Un voluntario que me pueda leer Juan capítulo 6, versículo 27. Amén. Amén, mi hermano. Bueno. Sí, señora. Bueno, Mauricito, ya lo van a leer, después leo yo. Sí, Dios señora, lo claro, bendiga. mi Glorita. Amén, mi Glorita. ¿Quién dijo amén por ahí? ¿Laura fue? Señor. Sí, por favor, léeme, Laurita, Juan 6, 27. Mire, esto le estaba diciendo a los judíos que lo estaban siguiendo. A los judíos, esa cantidad de personas que lo estaban siguiendo. Miren, ¿qué les estaba diciendo después de haberle alimentado con esa gran cantidad de personas? Sígame, hermano. Dice la palabra del Señor Jesús. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará. Porque en este Dios el Padre ha puesto su sello. Miren, bueno, iniciemos. Espérenla ahorita para que sigamos leyendo ahí adelante. Entonces, les estaba diciendo a ellos, y eso es bueno. Hay unos micrófonos prendidos por ahí, por favor. A vida eterna. Si nos pueden ayudar, por favor, doña... Glorita, creo que tiene el micrófono prendido. Y Edwin García, si no estoy mal, mi hermano, nos ayudan con los micrófonos prendidos. Gracias. Entonces, bueno, ¿de dónde vienen ellos? Pues vienen siguiéndolo y el Señor Jesús ya, sí que, por favor, lean, ustedes vuelvan y estudien estas partes. La mejor forma de estudiar es leer el libro completo. Si ustedes quieren saber lo que el Señor está diciendo aquí en Juan, es lo mejor es que lean desde el principio del libro de Juan y así van entendiendo qué fue lo que sucedió, la cronología, qué pasó, qué cosa pasó primero, qué cosa pasó después, por qué el Señor estaba diciéndoles a ellos eso. Es lo mejor. No limitarnos al versículo o al pasaje, porque eso nos da mucha confusión y no nos permite entender. Entonces, por favor, yo los invito a que leamos los libros completos, porque así vamos a tener mayor conocimiento, vamos a entender qué dijo el Señor, por qué decía eso, después de que lo dijo, qué venía después, todas estas cosas. Entonces, Él venía de alimentarlos
y ellos querían hacerlo rey, y ahí se manifestó, ahí atrásito dice que es que ellos lo seguían y él les estaba diciendo, porque es que ustedes comieron, entonces por eso me siguen y pues querían hacerlo rey por eso, porque les estaba solucionando los problemas. Imagínense a alguien que venga y le regale la comida a uno siempre, que lo alimenta a uno todos los días. Pues ellos querían eso, esas señales, eso es lo que estaban buscando, ¿cierto? Entonces, Laurita, por favor, él les estaba diciendo que buscaran la comida, sí, que a vida eterna permanece. O sea, él no les estaba hablando de una comida física. Él no estaba hablando de nada que entrara por la boca, ¿cierto? Él estaba hablando de otra cosa. Entonces, sigamos mi hermana Laura, por favor, en el 6:32 hasta el 36. Amén. Dice el Señor Jesús. Por tanto, Jesús les dijo, de cierto les digo, que no les ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero les he dicho que me han visto y no creen. Hasta ahí, mi hermana. Hagamos un paréntesis ahí. Bueno, miren, recuerden siempre, hay que analizar mucho lo que el Señor dice, cada palabra, porque Él cada vez que hablaba, pero es que no es para menos, Él estaba hablando el Dios Todopoderoso, el que todos lo conoce, el que se vino a manifestar al mundo, a sus ovejas, ¿sí? Y entonces lo que Él decía era totalmente trascendental, era importante y era específico y era, mejor dicho, cada palabra, cada frase hay que analizarla muy bien, porque Él dijo, cuando hablaba, Él en 2, 3 frases describía mucha sabiduría, mucha perfección. Eso es lo que sucede. Entonces, cada cosita que él decía tenía un significado específico, estaba respaldado por mucha más información que venía de tiempo atrás, de que ya había sido escrito. Entonces, cada cosita que él decía, si les estaba diciendo que se encargaran de la comida, la que en realidad los va a llevar a la vida eterna, ¿sí? Porque ellos estaban contentos porque les había multiplicado los panes y los peces. Y entonces él les dice que no fue Moisés el que les dio pan del cielo, estaba refiriéndose al maná. ¿Se acuerdan del maná? El Señor les hacía llover la comida, ¿sí? Y les hacía llover la comida. Imagínense que le llueva a uno la comida del cielo, y así hizo el Señor. Al tiempito estaban que no, que pues que es esa otra vez maná. Era gratis, lo recogían todos los días, no tenían que ni prepararlo, ni cultivarlo, ni procesarlo, ni nada. Y el Señor les estaba diciendo que no fue Moisés el que les dio pan del cielo, que no fue Moisés, que fue Dios mismo, y que ese pan que ellos comieron, pues estaba hablando el Señor de otra cosa cuando se refería a pan del cielo, ¿sí? El verdadero pan del cielo, dice él, ¿sí? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Sí ve todos los temas que tiene uno que mirar para comenzar a entender? Por eso es bueno la secuencia, venir con todo el libro de Juan. ¿Mm? El verdadero pan de Dios no era ese maná que llovía todos los días durante 40 años y que a la mayoría ya tenía hasta aquí, porque como nosotros somos todo el tiempo quejándonos, ¿cierto? El hombre tiene esa condición, que estamos quejándonos, tenemos trabajo, queremos un trabajo mejor, estamos viviendo en un sitio, queremos un sitio más amplio, estamos andando en bus, entonces queremos un carro y después queremos un carro mejor. Y hay un micrófono prendido por ahí, por favor. Paula Betancourt, por favor, nos podría ayudar, que tiene un micrófono prendido. Gracias. Tranquila, que eso a todos, tranquila, que eso a todos nos pasa. Con estos sistemas todos somos novatos en esto. Esto no es nada del otro mundo. Entonces, ¿qué pasaba? Él les estaba diciendo eso, mire todo lo que lleva. La multiplicación de los peces y de los panes, el maná, Moisés. Él está diciendo que el que descendió es el pan verdadero,
¿sí? Y que este pan da vida al mundo. Este pan que descendió del cielo es el que da vida al mundo, ¿sí? Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. ¿Se acuerdan? La samaritana también el Señor le estaba explicando, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías y él te daría agua de vida, ¿sí? Agua viva. Señor, dame siempre de esa agua para que yo no tenga que venir a sacarla aquí a este estanque, para que no me vuelva a dar sed. Todo el mundo pensando en esta tierra. Y eso pues se manifiesta en este tiempo, en nosotros también. Porque cuando vienen todas estas calamidades que están pasando, todo este engaño, toda esta persecución que se viene, pues nosotros solo estamos pensando en que se pase esas cosas rápido y volvamos a estar bien, sabiendo que el Señor tiene unas señales que se están manifestando para que nosotros comencemos a tomar medidas en cuanto a eso que el Señor dijo que iba a pasar. Entonces, eso es un ejemplo bien bonito para nosotros. Señor, danos siempre de ese pan. Y el Señor le dijo, yo soy el pan de vida. ¿Sí? Acababa de decir que el que descendió del cielo es el pan, ¿sí? El pan de Dios con el que alimenta y con el que da vida es Jesús. Jesús dijo, yo soy el que descendió del cielo, ¿sí? Yo soy, hay muchos que no, hubo muchos que no creyeron que él había descendido del cielo y decían, no, pero este no es el hijo del carpintero, no es su mamá María y sus hermanos fulano, fulano, y los nombraban, ¿sí? Y él tenía hermanos, y no es ese, y él les estaba diciendo que él era el que había descendido del cielo, ¿sí? Y que vino y da vida al mundo. Dijo, yo soy ese pan, yo soy el pan de vida. Y mire la característica, él es el que da vida al mundo. Ahí les estaba diciendo, ¿sí? El que a mí viene nunca tendrá hambre, ¿sí? El que en mí cree no tendrá sed jamás. No os he dicho, mire, y hay otra cosa muy importante, que os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces tenemos que mirar a qué se estaba refiriendo el Señor cuando decía, aunque me habéis visto, no creéis. ¿De qué estamos hablando? Mejor dicho, ¿de qué estaba hablando el Señor? Ahí atrasito, ahí vamos atrasito a Juan 5, en el capítulo 5, versículo 37 y 38, ¿sí? Sin quitar el dedito de ahí, de donde vamos, de Juan 6:36, ¿sí? Ahí en Juan 6:36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Cómo así? ¿No creían en qué? Si ellos lo estaban siguiendo, Señor, danos de ese pan, siempre danos de ese pan. Sí, Señor, sí queremos, sí, nosotros vamos donde tú nos digas, ¿sí? Y él les estaba diciendo, trabajen por la comida que no perece, no por esta, no se agraden con esas cosas solamente. A otro les dijo, no, pues ustedes muchas cosas mayores verán, muchos milagros mayores verán. Pero se conformaban ellos y se asombraban, era por las señales, por los milagros que él hacía. Sí. Hermano Mauricio, una preguntita. Sí, señora. Hay una parte, pues yo casi, pues hasta ahorita estoy leyendo la Biblia, no se me graba bien las partes que está. Yo quiero que en la palabra me explique. Cuando nuestro Padre dice, hay un pedazo donde él dice que pues es el pan de vida y que los que comen de él no van a morir, y él especifica un pedazo donde él dice, no como sus padres que comieron el maná y murieron. Ese pedazo, cuando él se refiere a que ellos comieron el maná y murieron, ¿se refiere a qué muerte? O sea, a la muerte, ¿cómo en ese momento lo dice nuestro Señor? Mire, esto ya le digo, ¿dónde está exactamente? Ahí está hablando de esto mismo, eso mismo que le estaba diciendo a estas personas. Eso está en el capítulo, sí, ahí mismo en el 6. ¿Sí? Venga, pues vamos, eso antecitos se lo había dicho. Les dijeron entonces, ¿qué señal pues tú haces para que veamos y te creamos? Imagínense. ¿Qué obra haces? O sea, haga un milagro,
hágale y yo voy por, mejor dicho, hubo alguien en la congregación que llegó un tiempo y dijo, no, yo quiero mi milagro, yo quiero crecer, creer y yo quiero mi milagro. Y entonces el Señor a ellos les dice que pues que el milagro, la señal no les será dada. Señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, ¿sí? Que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez en las profundidades de las aguas, ¿sí? Esa es la señal, lo que ya está escrito, que el Señor murió y estuvo 3 días y 3 noches muerto y resucitó al tercer día. Esa es la señal que se les va a dar. No va a haber milagros para ellos, ¿cierto? Entonces, mire, él les decía, ellos le decían, nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y el Señor les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Es donde comenzamos a leer, ¿sí? No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ellos, miren, para mi hermana Victoria, ellos habían comido pan del que les había dado Dios y ellos pensaban que por ser del cielo ya eran salvos, pero de los más de ellos no los perdonó Dios y quedaron tirados en el desierto. Comieron maná, vieron las maravillas de Dios y se perdieron. Eso es lo que el Señor les estaba explicando ahí. No procuren ese tipo de comida, esa comida física que ellos comieron, que aunque les llovió del cielo, era comida física, pero perecía la comida si no se dañaba de un día para otro, ¿cierto? Y los que comieron esa comida también se perdieron, muchos de ellos se perdieron, la mayoría, ¿sí? El Señor les estaba diciendo que este era el verdadero pan que para vida eterna iba a perdurar, que Él era el pan, ¿sí? Que Él era el pan. Entonces, claro, cuando comienza, ellos están esperando un pan, así como el maná, así como les multiplicó los panes y los peces, y Él dice, no, es que yo soy el pan. Pero entonces, ahí no cuadra, lo físico con lo espiritual, lo terrenal con lo espiritual, no cuadra, no tiene sentido. Entonces, por eso muchos tienen tropezadero, y Él es el tropezadero, el Señor Jesús. Él es el tropezadero. Él es la piedra sobre la cual muchos van a tropezar. Muchos van a tropezar y así como Él dice que yo soy el pan de vida, ellos no entendían, no, ahí no, o estaba hablando mentiras, o no le entendían y lo dejaban de seguir, o lo tenían por lunático, o lo tenían por un falso profeta. Y no le creyeron, no le creyeron. Así es mucho tropezadero en todos los temas que usted se imagine cuando el Señor dice que Él es el Padre eterno. Él no es. No, que el Señor Jesús es el Espíritu Santo. No, y es un tropezadero. Para ellos el Señor Jesús es tropezadero, porque el Señor es el Espíritu. Eso lo dice la palabra y lo confirma muchas veces. Tantas cosas, así como les dijo a ellos, y no creyeron, ¿cierto? Acuérdense, íbamos en el 6:36 decía más, os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No creéis. Ellos estaban pidiendo pruebas para ellos creer, ¿cierto? Pero ¿de qué les estaba hablando? Ahí en el 5:37, vayámonos a Juan 5:37. Juan 5:37 dice, les estaba diciendo, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Ah, mire, ¿sí ve que al Padre no lo habían visto, pero a Jesús sí lo tenían ahí y lo podían ver? O sea, ahí ¿cómo así? O sea, ¿qué pasa? Recuerden de dónde venimos. Aunque me habéis visto, no creéis, dice el Señor allá en el 6:37. Acá les está diciendo que al Padre nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Sí? Estas tres características que ni lo habían escuchado, ni habían visto su apariencia, ni tenían su palabra morando en ellos, ahí tiene un porqué, una razón, ¿sí? Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Vosotros no creéis a quien Él envió. Y acá les está diciendo, aunque me habéis visto, no creéis. Ahí les estaba diciendo, ustedes no van a ver al Padre porque les habla y no lo escuchan, porque lo ven y no lo conocen.
tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe, le dijo a sus apóstoles allí en el capítulo 14, más adelantico, ¿sí? Cuando estaba hablando solo con ellos, ¿sí? A eso se refería, Señor, no lo ven, no conocen su aspecto porque lo tienen enfrente y no lo reconocen. No han oído su voz porque aunque les habla, no le entienden, no le creen. Entonces, a eso se refiere el Señor, porque Él cuando estaba ya en los cielos, decidió hacer todas estas cosas y venir como siervo, ¿sí? Por eso, como Padre, Él envió al Hijo. Ese Cristo que iba a venir, iba a ser Hijo de Dios, iba a ser llamado Hijo de Dios. ¿Y quién fue el que tomó el papel de Cristo? Él mismo. El Señor se proveerá de cordero, le dijo Abraham a su hijo. ¿Sí? El Señor se proveerá de cordero para el sacrificio. Él mismo se proveyó de cordero. Él mismo se hizo cordero de Dios. ¿Cierto? Entonces, sigamos otra vez. Miren, ¿sí ven cómo se va desenmarañando toda esta magnífica palabra del Señor? Que todo tiene una explicación tan perfecta que el Señor lo está diciendo, lo está repitiendo, lo está explicando y uno no lo entendía. Así como ellos estábamos nosotros. Bueno, ahorita volvamos íbamos en el 6:36. Sigamos hablando, ahorita me sigue leyendo, por favor, a partir del 6:51. Juan, capítulo 6:51, para seguir con el 6, lo que está hablando acerca del pan, el pan de la cena. Amén. Dice la palabra del Señor Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Sigo? Sigamos. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, de la misma manera el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. ¿Sigo? Sí, la siguiente. Entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hasta ahí, mi hermanito. Un momentico, hagamos una parada ahí. Y eso es bien interesante. Mi hermana me pregunta, ¿sigo? ¿Por qué? Porque hay un título, si no estoy mal, ¿cierto? ¿Qué dice ese título? Hay un título. Palabra de vida eterna. Palabras de vida eterna. Bueno, sí. Bueno, estos títulos, lo mismo que los capítulos y los versículos, ¿saben cómo se llaman? Distracción. Distracción. Esos títulos no son originales de la palabra de Dios. Entonces, por favor, eso es un punto muy específico que quiero hacer énfasis siempre en eso. Y los pastores hemos estado haciendo énfasis siempre en eso porque el Señor nos ha enseñado a que eso no sirve sino para distraerlo a uno del sentido que va llevando la palabra. No traten de no tenerlos, mejor dicho, no los tengan en cuenta. No tengan en cuenta ni los números que se ponen ahí como capítulos y versículos, ni los títulos, por favor, que no están en la palabra. Lo único que hacen es dividir en segmentos pequeñitos para que usted vaya y solo lea un párrafo. ¿Qué otra cosa viene? No, si ven, una cosa tiene que ver con la otra, o sea, es una carta. Eso es una carta que tenía que ser, por eso es que les digo, por favor, léanla completa. Eso tampoco es tan complicado. Eso son palabras de vida eterna que nos va a llevar a conocer y a consumir ese pan de vida real. Eso es lo que debemos
tener en cuenta. Esos pues son artimañas del enemigo para poder desviar la atención de uno. No leemos consecutivamente y nos perdemos el sentido de lo que se está diciendo. Mire lo que está diciendo el Señor, que Él es el pan, el pan que, mire, y ahora miren, Él les dice, el pan que yo daré es mi carne, ¿sí? Y que Él iba a dar la carne por la vida del mundo. Y que si ustedes no comen mi carne y que si no beben de mi sangre, imagínense que iban a pensar estos que estaban siguiéndolo. Estaban siguiéndolo por las señales y porque los había alimentado y porque veían, uy, este debe ser alguien. Pero cuando una vez que le dicen, que Él les dice, no, pues que si ustedes no comen mi carne y no beben mi sangre, no llegarán al reino de los cielos. Entonces analicemos de qué estaba hablando. ¿Hubo alguna ocasión en que esa carne física se la comió alguien? Eso sería como canibalismo, ¿cierto? Y tomar la sangre, ¿cómo así que tomar si no bebe mi sangre? ¿De qué estaba hablando el Señor? Ahí tenemos que entender que Él estaba hablando por ejemplos, parábolas, ¿sí? Parábolas. Siempre el Señor ponía ejemplos, y estos ejemplos son para que entendiéramos nosotros, los que el Señor escogió, ¿sí? Nunca tendremos que, imagínense cómo haría de ahí en adelante, si eso fuera literal, ¿cómo haríamos para comer la carne del Señor o beber de su sangre? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que cuando se dije el Hijo de Dios, es porque venía a cumplir un requisito, porque se había dicho en la antigüedad y en la Escritura está constado, muchas veces está escrito que Dios es uno y que es uno su nombre y que no hay dioses junto a Él, que Él no conoce otro Dios. No hay dioses conmigo, dice el Señor. Cuando el Señor dice que Él es Dios, Dios con nosotros, tenemos que entender, ¿cómo así que el Hijo de Dios? No, si Él era el Hijo de Dios, pero entonces Él también tenía otro título que el Hijo del Hombre. No, pues sí, Él era Dios, pero Él era el Hijo de Dios, pero el Hijo del Hombre. Todos esos son ejemplos que el Señor nos daba. Ejemplos. Así como no tenemos que comer físicamente su carne porque es imposible, el Señor estaba queriendo decir algo y ellos no lo entendían, ¿cierto? Entonces, dice, como me envió el Padre viviente, entonces ahí lo toman literal, que fue otro el que lo envió y que Él era otro, ¿sí? Y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come también vivirá por mí. ¿Sí ven los ejemplos que pone? Todos estos son ejemplos. El pan que descendió este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. ¿Sí ven? Un pan físico y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó incluso con sus discípulos? Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura, oiga, dura. ¿Y qué quiere decir dura? Esa viene de una palabra griega que es skleros, con K, S-K-L-E-R-O-S, skleros, ¿sí? Que quiere decir dura, áspera, violenta, severa. ¿Sí ve todo el contexto que tiene la palabra? ¿Ellos qué estaban haciendo? Quejándose. El Señor les estaba diciendo, si ustedes no hacen, pues no entrarán al reino de los cielos, si no hacen esto que les digo. Y ellos pues no le entendían, entonces ¿cómo hacemos si no entienden? Pero ¿qué es lo que le está diciendo? Y además hablaba fuerte, además les hablaba fuerte. ¿Sí? Entonces, como dura, uy, no, esto está como muy severo, muy violento, habla muy fuerte, habla muy agresivo, ¿cierto? Entonces, a veces eso es lo que pasa con uno, que no hace sino quejarse. Cuando le predican la palabra, uno quisiera que se la predicaran según como a uno le parece, de la forma que a uno le parece, según el estado de ánimo que uno tenga, según lo agradable que sea para mí. Pero no, la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios va a permanecer para siempre. El genio cambia, las situaciones cambian, las personas son jóvenes y envejecen y mueren, ¿sí? Pero la palabra de Dios es la misma, entonces se tiene que predicar. No tenemos que acondicionar la palabra para cada uno, sino que cada uno se acondicione según la palabra. Eso es muy diferente. Así vamos a crecer, así vamos a conocer y así vamos a ser edificados, ¿sí?
Porque si pretendo que la palabra solo me agrade de la forma que yo quiero, entonces me estoy haciendo otra palabra. Estoy adorando a otro Dios según a mi imagen y semejanza y forma de pensar. No sería ya yo el hombre que es a imagen y semejanza de Dios, a imagen de la semejanza de Dios, sino me hago un Dios a mi imagen y semejanza, según como yo lo pueda entender y como yo lo pueda ingeniar en mi cabeza. ¿Sí? Entonces, dura, esta palabra es dura, ¿cierto? Sigamos, mi hermana Laurita, por favor, en el 61, 661. Amén. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero un momentico ahí, hasta ahí. Miren, él les estaba diciendo, ¿les ofende esto? Es muy duro, muy complicado, ¿no lo entienden? ¿Sí? ¿Qué pasa si vieran al Hijo del Hombre? Al Hijo del Hombre estaba diciendo en su condición, como estaba en la tierra, sí, que vino como Hijo de Hombre, también como Hijo de Dios, como ser humano. ¿Qué pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Dónde estaba primero? ¿Qué pasaría si ellos hubieran visto eso? No lo creen, no lo creen, porque Jesús es el mismo que estaba allá arriba y descendió, el que descendió de los cielos, ¿sí? Acuérdense, y les dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Se acuerdan que le había dicho ahí en el versículo 33, allá arribita? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Sí ven los ejemplos? Pan, espíritu, son títulos, ¿sí? Son comparaciones, son ejemplos que el Señor da, ¿sí? La condición de espíritu es porque Dios es espíritu. Y acá estaba diciendo, el espíritu es el que da vida. Y ahí ya les había dicho que el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea que él estaba diciendo que él era el espíritu, pero ellos no entendieron y no se complacieron con esas noticias. No quisieron escucharlo, no le creían, ¿cierto? Dice, el que descendió del cielo y da vida al mundo. Danos siempre de ese pan, pero ya abajito estaban, dice, uy, no, pero esa palabra es dura, ¿quién la puede oír? Señor, danos siempre de ese pan. Señor, yo te alabo, Padre Santo, bendito seas, gracias, Señor, pero se queda uno sin trabajo, uy, no, pero, entonces, ¿qué hago? No, y consigue trabajo, entonces, no, ya, pues, no me puedo conectar porque, pues, ya, no, pues, si antes era complicado ir a la congregación un sábado, entonces ya también va a haber una disculpa para no conectarse, y va a haber una disculpa para no abrir la palabra para escudriñar. Y ahí se está manifestando algo, mis hermanos. Cuando suceden estas cosas en la vida de uno es el que tiene que cuestionarse, está pasando algo malo en mi vida, porque no siento amor por escudriñar la palabra. No me gusta reunirme con los hermanos, hay algo que... Entonces uno tiene que cuestionarse. Tiene que cuestionarse porque el problema es para uno, no para los hermanos, no para el Señor, ¿sí? Si sucede algo que me está dando pereza, ir a la escritura, eso tiene que nacer, eso el Señor dice que le pidamos conforme a su voluntad y Él lo dará todo lo que pidamos, Él lo hará. Y ¿es la voluntad de Dios que escudriñemos su palabra? Claro que sí. Él dice, escudriña mi palabra, escudriñen las escrituras, ¿sí? Entonces, si usted siente que no siente como ese amor por la escritura, eso es algo que llega del cielo, eso es algo que el Señor lo da. No el estudio de la persona ni la disciplina de la persona, no, eso no. Es por pura misericordia de Dios que pone el estudiar y pone disciplina y pone ganas. Eso pídanlo, esas son las cosas que debemos pedir, en lugar de estar pidiendo que pase rápido esta situación y que venga rápido la vacuna y que consiga un trabajo mejor para pagar las deudas. Pidámosle estas cosas, que todo lo demás llegará por añadidura, dice el Señor. Concentrémonos en las cosas que realmente valen la pena. Este es el último tiempo. El tiempo ya está finalizando, la llegada del Señor está cerca.
Entonces debemos concentrarnos en las cosas que en realidad valen la pena. Él le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es lo que yo quiero, que ya nunca vaya a tener hambre, aún en este mundo y aún en la vida eterna. ¿Sí? Entonces sigamos, mi hermana, 6:64. Amén. Dice, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y decía. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Sí, entonces, miren, él es ahí en ese momento, les estaba hablando a los discípulos. Dice que había algunos de ellos que no le creían. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. A ver, ahí, eso, el Señor es misericordioso. O sea, ¿cuánto tiempo, cuántas situaciones no hemos pasado nosotros y hemos dudado del Señor? Porque estamos quejándonos, estamos lamentándonos, que si las cosas fueran mejores, siempre nos parece que nosotros la solución la tenemos, que nosotros somos las personas como el error es de los demás. Sí, es que los demás son los que se equivocan, sí, porque es que siempre estamos buscando esa situación en la cual como limpiarnos nosotros, sabiendo que necesitamos ser limpiados es por el Señor. ¿Sí? Ellos no creían. A pesar de que se decían discípulos, y el Señor dice que los discípulos y algunos de vosotros no me creen, porque creían solo en lo que veían. ¿Sí? Entonces, Él sabía quiénes eran los que no creían, y Él sabe quién de ustedes, o si yo, no creo en lo que Él dice. Él dice que no teman, que Él me sustenta. Y no estoy hablando de plata, ni comida, ni trabajo. No sé, pero Él me dice que Él me sustenta. Y si Él me dice que Él me sustenta, pues yo no temo. Sencillo. Eso es sencillo. Le creo, sí, pero es que los recibos llegan. Y si no, entonces comienza uno a hacer cuentas y no, ¿y qué va a pasar? Pues lo mismo que ha pasado toda su vida, que el Señor no le ha dejado acostarse. Bueno, si de pronto se han acostado algún tiempo con hambre, aquí estamos vivos, no nos ha matado ninguna gripa, no nos ha dado una enfermedad mortal y aquí estamos, somos testimonio de eso. Entonces lo mismo, adelante, ¿será que el que nos sustentó no nos sustentará? Él dijo que sí. Entonces pensemos en eso, en las promesas que Él dijo, creámosle a Él, no lo que yo quiera o lo que yo entienda, porque las cosas van a seguir cambiando y cada vez se va a poner más difícil la situación para nosotros los que decimos que el Señor Jesús es el único Dios verdadero, se van a complicar más, ¿sí? Entonces, esto les dijo, esto es parte de lo que les dijo. ¿A quién le dijo? A los judíos, que incluso lo seguían. Démonos cuenta de esto. Los judíos que lo estaban siguiendo y que iban hasta donde él fuera, ¿cierto? Así como dijo Pedro, Señor, te seguiré donde tú vayas. ¿Y qué pasó? Él lo negó. Así que no nos pase a nosotros, Señor. No, Señor, ten misericordia de mí porque yo puedo caer, Señor, tú eres el único que me puede sustentar. ¿Qué puedo esperar yo de mi corazón que es engañoso? Señor, ten misericordia de nosotros. Que no, Señor, es que yo me voy a portar. No prometa nada. El Señor dijo, no, es mejor que no prometa a que prometa y no cumpla, ¿sí? Entonces no estemos prometiendo nada al Señor, que el Señor sabe todas las cosas, que somos polvo. Entonces, esto les dijo a los judíos que los seguían, que decían que los seguían, pero miren la situación cómo estaba. Ahora, entremos a qué les dijo a los apóstoles, a esos 12, incluso a los 11, porque estamos hablando, acuérdense, el pan de la cena. ¿A qué se refería el Señor cuando habla del pan de la cena del Señor? Ahí les estaba diciendo que era un pan y que el pan era su carne y que si no se comían su carne no iban a ser salvos. Entonces ahí entra uno y ¿cómo así? Entonces el pan, el maná, entonces el maná cayó del cielo, pero él dice que él fue el que descendió del cielo. Y miren los ejemplos que él pone. Entonces tenemos que entender de la forma en la que él habla, ¿cierto? Ahora, ¿qué les dijo a sus apóstoles referente a esa comida espiritual, a ese pan del que él estaba hablando? Ahorita, miren, vamos ahí
3 partes, si no estoy mal. ¿Sí? Vamos, una persona me lee, por favor, Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 29. Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 29. Otra persona me lee, por favor, Marcos capítulo 14, versículos del 22 al 25. ¿Sí? Marcos capítulo 14, del 22 al 25. ¿Sí? Y bueno, yo voy a leer Lucas 22, del 14 al 20. Lucas 22, del 14 al 20. ¿Sí? Entonces, miren lo que les había dicho respecto a esta comida, a este pan que debían comer para tener vida eterna. ¿Sí? Él dijo todas estas cosas que les dijo a los judíos. Ahora, estaba en su círculo más cercano, a los que él vino a salvar a partir de la predicación de ellos. Muchos íbamos a escuchar eso que ellos escribieron y dieron testimonio al Señor, de lo que él les dijo, de los apóstoles. Ya Judas no estaba ahí. Ya el Señor dijo, vete y haz lo que tienes que hacer, porque él ya sabía quién lo iba a entregar, quién no le iba a creer. Ya él sabe qué hay en su corazón y qué hay en el mío. A él nada se le escapa. Es más, él dispuso que las cosas sucedieran así. Entonces, alguien me lee, por favor, Mateo 26, 29, por favor. Aquí estamos ya. Amén, mi hermana. Un momentico, hacemos ¿dónde estaban? Ahí estaban en la última cena. Bueno, lo que llamamos la última cena, ¿cierto? La última vez que se reunió con sus discípulos, estando en la carne, y estaban comiendo la Pascua, que tiene mucho que ver, todo que ver con esto, ¿sí? Y les ha estado hablando, pero aquí estamos tratando de mirar qué era lo que él quería decir con el pan. Aquí les iba a hablar del pan, ¿sí? De ese mismo que les había hablado a los judíos y no le creyeron, o no le entendieron, o pensaron que estaba hablando muy fuerte, o pensaron que estaba diciendo cosas muy difíciles, ¿sí? Disculpas, porque para eso está él. Si yo tengo alguna disculpa, no, es que es muy difícil, Señor, ayúdame, tú esfuérzame, Señor, tú eres el Dios que me esfuerza, ¿sí? Hazme valiente, haz que yo persevere, haz que yo entienda, abre mi entendimiento. Si está muy complicado todo, pues para eso tenemos un Dios que es todopoderoso, no para que haga nuestra voluntad, sino para que nos enseñe a andar en su voluntad, para que nosotros nos agrade la voluntad que Él tiene. Entonces, mi hermana María Piedad, por favor. Amén, Mauricito. Mateo 26, 29 dice la palabra del Señor. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. ¿Alguien Amén. me lee, por favor? Muchas gracias, mi hermana. El Señor Jesús la bendiga. Marcos 14, 22 al 25. Amén. Hermana. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice, durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió, dio a sus discípulos y dijo, tomen esto, es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz, pronunció la acción de gracias, lo dio a sus discípulos y bebieron todo de él. Y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza, derramada por todos. Les aseguro que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día aquel en que beba un vino nuevo en el reino de Dios. Amén. Amén. Bueno, hay una cosa muy importante
que a mí personalmente me sucedió y veo que le pasó también a mi hermana María Piedad. Hay una parte muy importante. Os digo que desde ahora, está en Mateo 26, 29, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba, y uno decía de nuevo, pero ahí no dice de, hasta aquel día en que lo beba nuevo. Nuevo. ¿A qué se refiere? Con vosotros en el reino de mi Padre, ¿cierto? Estaba hablando de que no iba a tomar más del vino hasta que no lo bebiera nuevo. ¿A qué nos lleva eso? El Señor ya había hablado de eso, ¿cierto? Ah, bueno, otra aclaración. Ahí en la traducción de mi hermana Victoria dice cáliz. Cáliz es una copa, ¿sí? Porque este es el cáliz y sonaba la campanilla, ya eso nos tiene taladrada la costumbre y la tradición católica, que el cáliz es una copa, ¿cierto? Entonces hay muchas palabras que no las tradujeron y las dejaron así, entonces generan mucha confusión porque no sabemos el significado de las palabras, ¿cierto? Entonces, la alianza o pacto o testamento, eso es a lo que se refiere con la alianza nueva, ¿sí? Entonces, la traducción también de la Reina Valera dice, Marcos 14:22, dice 14:25, dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y pongo el ejemplo de mi hermana porque me imaginé que al leerlo, lo iba a leer como yo lo estaba leyendo y como siempre lo había leído, ¿sí? Hasta hace poco el Señor me hizo entrar en razón en ese pedazo y eso nos pasa a todos, a todos. Muchas veces estamos leyendo por la tradición de leer lo que ya tengo en la cabeza. Entonces eso a veces me impide que siga escudriñando dentro de esas mismas cosas. Entonces, que lo beba nuevo, vino nuevo. Ahí está hablando el Señor y dijo que partió el pan y lo bendijo, ¿sí? Lo de acción de gracias, pues es la acción de darle gracias al que me da todas las cosas, ¿sí? La acción de gracias es dar gracias al Señor, ¿sí? Dar las gracias, dar las gracias. Entonces, dice, hasta que lo beba nuevo. Ahí está hablando de un pan, de un vino, y ¿se acuerdan cómo les estaba diciendo a los judíos? Mi carne es verdadera comida, y el que no la coma no va a entrar al reino de los cielos. Mi sangre es verdadera bebida. Ya estaba diciéndoles aquí a ellos, estaba diciendo las mismas cosas, pero ya tenemos el antecedente de que les había hablado allá a ellos y ellos no le entendieron. No le entendieron. Incluso la misma ley del Señor, la que le dio a Moisés, decía que la sangre, nunca tomáramos sangre. Y el Señor Jesús les estaba diciendo que mi sangre es verdadera bebida, el que no bebiere mi sangre no será salvo. ¿Será que el Señor estaba rompiendo la palabra? ¿Estaba agrediendo lo que él mismo dijo? No, él vino a cumplir. Entonces tenemos que entender que no era de la forma que nosotros entendíamos, que estábamos entendiendo mal. Y toda esta tradición de comer pancito cada mes y tomar una copita de jugo de uva, porque el alcohol, todas esas son tradiciones de hombres y no salen de la palabra de Dios. Cuando Él les está diciendo aquí, tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿será que el pan que estaban ellos comiéndose, el que les estaba partiendo, era el cuerpo del Señor Jesús? ¿O que el vino que les sirvió era la sangre del Señor Jesús? ¿O será que Él estaba hablando de otras cosas que no entendíamos, pero por nuestra ceguera espiritual, pues habíamos interpretado mal y otros ya lo habían interpretado por nosotros y nos trajeron esa información ya interpretada de una forma errónea, ¿cierto? El mismo ejemplo dice, está haciendo con el vino. Ya no volveré a tomar vino. Ah, entonces mire, decía que el Señor sí tomaba, o sea que sí está bien tomarse unos vinitos. Mire, el Señor tomaba vino. Y mira, entonces pues yo puedo tener, eso de vez en cuando, eso no es nada. Yo no lo hago, primero porque el Señor dice que el que predique no vino, no dado al vino. Eso lo dice el Señor. Dice a otros
bueno, no recuerdo el término que dice, dados a poco vino, pero el problema es que así me sea permitido tomar, yo puedo caer. Yo no confío en mi corazón, no confío en quien tenga el control, porque el que tiene el control es el Señor y a veces hace que estas cosas pasen para que yo me entere y me acuerde de que no debo confiar en mí mismo. Por eso yo no tomo alcohol, ¿sí? No tomo alcohol porque me puede ser una ocasión de caer. Siempre yo voy a decir, no, pues qué bonito, bonito, un vinito ahí para... hay personas que supuestamente lo pueden controlar, yo no puedo, yo soy consciente de que no puedo y no quiero entrar en riesgos. Yo no quiero darle oportunidad al enemigo y pues el enemigo a veces es uno mismo, su carne, ¿sí? Porque hay un mal que mora en mí, esto es en mi carne, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces siempre va a querer que no, yo lo controlo y eso es algo muy... Yo no confío en mí mismo, por eso yo no tomo alcohol. ¿Sí? Entonces, el Señor, y hablo de esto porque muchas veces le dicen, no, pues que el Señor tomaba vino. Entonces, pues, ¿usted por qué dice que no toma? No, pues es que aquí el Señor lo que está diciendo, no tomaré del jugo de la vid hasta que lo beba nuevo. ¿A dónde nos manda eso? Eso nos tiene que mandar a otra parte. El Señor habló del vino nuevo. ¿Qué era el vino nuevo? ¿De qué estaba hablando el Señor cuando les estaba diciendo que les partió pan y les dijo que ese era su cuerpo? Ese era el cuerpo, ese pan, ¿sí? Entonces dice, tomad y bebed, todos, a ellos les estaba diciendo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para comer de ese mismo pan? Si ese pan ya lo comieron ellos. O es que sucede lo que dice la Iglesia Católica, que hay una que hay una transustanciación, creo que se llama, algún término que ellos inventaron para decir que es que la hostia de ellos, que pues nosotros comíamos pancito y ellos tienen la hostia, pues la misma cosa. Eso todo procede de lo mismo, es la mentira del hombre. ¿Sí? La hostia es una parte real que es el cuerpo de Cristo. Entonces uno dice, venga a ver. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciéndoles el Señor? Acuérdense que el Señor siempre hablaba por ejemplos y a ellos les explicaba, pero aún los apóstoles recuerden que muchas veces no entendieron y les daba miedo preguntar. Por eso el Señor dijo, cuando el Espíritu venga a vosotros y esté en vosotros, Él les recordará lo que yo le di y Él les enseñará. ¿Qué pasó? Pues les iba a hacer entender cuando Él viniera a morar en ellos, cuando ellos recibieran al Señor Jesús en su corazón, en su vida, que viniera a morar en ellos, en los apóstoles, ¿sí? Pues iban a entender muchas cosas, porque ellos no entendían muchas cosas, así como nosotros, ¿sí? Ese es el problema de las doctrinas de hombres. Que es que usted es cristiano bautista, que es que usted es cristiano anglicano o adventista o de testigo de Jehová. El problema es eso, que no se va a aceptar corrección porque es que la doctrina de mi iglesia dice esto y de ahí no sale. Entonces no tienen lugar a corrección. Están diciendo, ya la doctrina de la iglesia se la sabe todas y entonces ya de ahí no nos vamos a mover. Y el Señor nos está diciendo que no confiemos en nada de eso. Por eso es que son tan peligrosas las religiones. Las religiones son muy peligrosas porque generalmente nunca corrigen nada. Ya tienen todo por sentado y ya no van a cambiar su doctrina. Así esté errada, como el ejemplo que les he dado muchas veces de cómo es eso de que el Señor supuestamente murió y resucitó después de 3 días y 3 noches. Y la celebración católica es el viernes, murió y resucitó el domingo por la mañana y ahí no hay 3 días y 3 noches nunca. No lo corrigen, nunca lo corrigen. Así como dicen que no, sí sabemos que la idolatría está mal, entonces ¿por qué no quitan esos muñecos de sus templos? No los quitan. Entonces ahí es a donde a donde tenemos que mirar siempre con un ojo muy crítico. ¿Por qué no corrigen esas cosas? Si dicen que está mal, porque todas las religiones tienen las mismas características, no corrigen los errores, porque la palabra dice que tenemos que corregir todo el tiempo, que tenemos que ser renovados, ¿sí? Tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? Romanos 12:2 dice eso, que eso siempre tiene que estar cambiando en nosotros. El Señor tiene mucho más para contarnos, tiene mucho más para explicarnos.
tenemos mucho más que aprender. Entonces, cuando yo confío en lo que yo ya entendí, ahí estoy, el que cree que sabe, no sabe nada. No sabe nada como debería saberlo, ¿sí? No Hermano confiemos en... Mauricio, Señora, cuando termina, incluso cuando se termina de hacer o sea, en la religión católica, cuando se termina de hacer la repartición de pan, siempre dice el señor que está ahí haciéndola, dice, y él dice, hagan esto en conmemoración mía, o a veces dicen, hagan esto en memoria mía, hace esto en memoria mía, ¿sí? ¿sí? O sea, que él Entonces, dice, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Primero tenemos que establecer todo esto de que está hablando el Señor y les habló allá a los judíos. Y ellos pensaron que se trataba de canibalismo o de desobedecer tomando sangre, y no les estaba hablando de eso. Sabemos por la escritura que no les estaba hablando de eso, pero les dijo eso, ¿sí? Entonces ¿cómo hacemos para entender? Pues tenemos que entender cómo hablaba el Señor, de qué está hablando. Por eso es tan importante los conceptos en la palabra. ¿Qué quiere decir la palabra que Él dijo o la frase que Él dijo? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde la explica? ¿Cierto? Ahí les está hablando de un pan y de un vino que significan cuerpo y sangre de Cristo. Pero ya estamos entendiendo que Él no estaba hablando ahí de un pan físico o una sangre física, porque si no, tendríamos que tomarnos la sangre física de Él, y eso está prohibido en la ley. Además, no podríamos. ¿Dónde vamos a conseguir la sangre de Cristo? ¿Dónde vamos a conseguir la sangre preciosa que Él derramó en la cruz? ¿O dónde vamos a conseguir de ese, tomar todo de Él? Estaba hablando del pan que repartió entre sus discípulos. ¿Cómo hago para conseguir de ese mismo pan? ¿Dónde la palabra dice que, no, es que es pan que usted puede consumir o consígase un pan? No dice eso la palabra. Entonces tenemos que quitarnos ese encasillamiento que nos trae la tradición, porque son tradiciones de hombres. Quitarnos eso de la cabeza, que el Señor nos limpie. Por eso es que Él es el agua viva, porque Él viene a lavarnos toda esa inmundicia, esa porquería, esas malas mañas, esas malas costumbres, todo, Él viene y nos lava y quedamos limpios. Sí, cuando uno está limpio, tiene el entendimiento limpio, entonces comienza a aprender en realidad lo que es la verdad. Cuando dice el Señor a los judíos que creían en Él, si ustedes obedecen mis mandamientos, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os los hará libres. Eso es lo que dice el Señor. Para ir a obedecerlo a Él, pues tengo que entenderlo. Él me va a explicar, Él me va a enseñar, ¿cierto? Entonces, miren, esto de la sangre, haced esto en memoria mía, ¿haced qué? ¿Qué era lo que teníamos que hacer en memoria de Él? ¿Cierto? Entonces, mira, vamos primero a desentrañar esto que dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo. Está hablando de vino nuevo. Entonces vamos a donde dice, cuando Él explica y Él habla del vino nuevo, ¿cierto? Vamos a Lucas, por favor. Está en tres partes. Está en Lucas, en Marcos y en Mateo. Está lo del vino nuevo. Sí, está muy similar. Vamos a tomar el de Lucas. Y ahora les doy las citas de Marcos y de Mateo para que ustedes también las analicen en la casa. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 33. ¿Sí? Acuérdense, no beberé más del fruto de la vid. Y él había dicho allá en Juan 15, yo soy la vid verdadera. ¿Sí ven? Entonces, la mayoría de gente pensaba que estaba hablando del vino ese que estaban tomando, ¿cierto? Pero ahí hay algo más, hay mucha más información, ¿sí? No beberé más del fruto de la vid. Pues estaba tomándose unos vinitos. No, él dice, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo el pámpano que en mí no lleva fruto, ¿sí? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso está en Juan capítulo 15, versículos 1 y 2. ¿Sí? Entonces, cuando él habla de que no va a tomar más del fruto de la vid, ¿sí ven que hay otro significado? Él ya lo había dicho, no son cosas que estén ocultas.
Están ahí en la escritura. Él las dijo públicamente, no encubiertas. Eso fue lo que él les dijo cuando fueron a buscarlo de noche, para prenderlo de noche. Y fueron con palos y con espadas y con antorchas. Y él les dijo, ¿por qué vienen a mí con palos y vienen de noche? Yo todos los días fui a hablar allá al templo y nunca me dijeron nada, nunca me echaron mano. ¿Por qué vienen ahora de noche? ¿Mm? Entonces, él nunca habló encubierto. Él, todo eso que decía era porque, perdón. Todo eso que él decía era porque él ya lo había dicho. Porque él ya lo había dicho. Vamos a hablar qué quiere decir esto del vino nuevo, que no iba a volver a tomar el vino hasta que lo beba nuevo. Entonces, mire, Lucas 5:33 dice, mire, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Le estaban diciendo al Señor, ¿sí? Sobre el ayuno, le estaban preguntando, y miren el tema central. El tema central era el ayuno, una de las tantas normas que había, ¿sí? Una de las muchas normas que había. Entonces ellos le estaban haciendo el reclamo, venga, ¿y por qué los discípulos de Juan ayunan y hacen hartas oraciones y los fariseos también? ¿Y por qué los suyos no? Y mire lo que él les dice. Y les dijo, Lucas 5:34, y les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Entre tanto que el esposo está con ellos. Entonces dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y les dijo también una parábola. Bueno, acuérdense de qué estamos hablando para no salirnos del tema, ¿sí? Y les dijo una parábola, están preguntando por el ayuno. No, eso no, me entró una llamada y miren, no pude... Seguí andando aquí, volver a la reunión. Bueno, sí la estamos escuchando, Glorita. Les dijo también 5:36, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo, y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Usted no va a tomar un vestido que tenga nuevo para remendar a uno viejo. Y entonces él está hablando acá, ¿vestidos? ¿Será que está hablando de vestidos o de remiendos? Él está haciendo la comparación entre algo nuevo y algo viejo. Usted no va a tomar de lo nuevo y dañarlo para cubrir algo de lo viejo, ¿cierto? Sigue hablando. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Odres son unos recipientes de cuero, ¿sí? En los que se echaba el vino, ¿sí? Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Bueno, ahí está hablando, le estaban preguntando el ayuno, acuérdese. Y él comienza a hacerle la comparación de que un vestido viejo y un vestido nuevo, que el remiendo que va a dañar el nuevo para remendar el viejo. No cuadra, eso no cuadra. Y se tira los dos, se dañan los dos. Dice ahorita del vino. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué sabemos nosotros del vino? Del vino. Pues mire lo que él dice. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Mire, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Y eso es algo que si nos vamos al mundo, eso es una afirmación que dice el mundo. El vino añejo es el mejor. Entre más añejo, o sea, más viejo, entre más tiempo tenga, es mejor. Eso dice el mundo. Acá el Señor está explicando otra cosa, algo nuevo, que el vino nuevo es mejor. Y todo el mundo me dirá, no, eso es mentira, porque el vino viejo es el mejor, el añejo es el más costoso y el más fino. Pero el Señor nos dice otra cosa. Dice, hay gente que se va a querer
quedar en lo antiguo, y ninguno que beba del añejo. Y está hablando del cambio de ley, está hablando del cambio del sistema para la salvación de las almas. Ahí el Señor está comparando. Le preguntaron por el ayuno, porque eran las obras de la ley, ¿sí? No, pues, ayune porque para que el Señor se agrade de usted. Y Él les está diciendo que hay un cambio de algo viejo a algo nuevo, que si usted toma de esto nuevo para cubrir lo viejo, se va a desbaratar lo uno y se va a dañar lo otro, que no puede sacar de lo viejo para cubrir lo nuevo, ni puede sacar de lo nuevo para cubrir lo viejo, que lo nuevo con lo nuevo y lo viejo con lo viejo, que viene lo nuevo. Hay personas que se van a quedar en lo viejo, y eso les pasó a los judíos que todavía siguen pensando que por cumplir las obras de la ley son salvos y tienen el reino de los cielos. Eso les pasa a ellos. Ninguno que beba del añejo, o sea, que permanezcan en lo viejo, ninguno quiere luego el nuevo, porque dice que el añejo es mejor. Y eso es lo que pasa. Ellos todavía están pensando, y muchas congregaciones cristianas que se dicen, haciendo obras del viejo pacto, cumpliéndolas pensando que se va a agradar a Dios de esa manera. Y pues como se están haciendo, uno no va a querer entender que hay cosas nuevas por aprender. No, ya tenemos aquí este conocimiento, esta tradición, es que la Santa Cena es así, es que la Eucaristía es así, y no van a querer salir de eso. Porque lo nuevo tiene que estar con lo nuevo. Si uno es una persona renovada en el Señor, tiene que entender que el entendimiento también tiene que ser renovado, tiene que ser transformado. Todas estas cosas, el Señor estaba hablando de que iba a venir algo nuevo y que no iba a ser para cubrir lo viejo, sino que lo nuevo con lo nuevo tiene que permanecer. Los que permanezcan en lo antiguo van a decir que lo antiguo es mejor. A eso se refería. Entonces ya vemos cómo el Señor está hablando de que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Nuevo, por eso tenemos que ser renovados. Él no estaba hablando acá de vestidos, ni de vinos, ni físicos. Él estaba hablando de otra cosa. Estos son ejemplos grandísimos para entender que cuando Él les dijo que este es mi cuerpo y este es mi sangre, no se estaba refiriendo a un pan físico, porque les dijo que ellos, los padres de los judíos, habían comido el pan físico y quedaron tendidos en el desierto. Los más de ellos no se agradó el Señor. Comieron un pan físico, y eso era lo que estábamos haciendo nosotros, comiendo un pan físico, diciéndonos que este era el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, nosotros también lo hicimos por mucho tiempo, y por misericordia del Señor llegó la revelación. El Señor escogió al pastor Luis Alberto para darle esa revelación y que él hablara, y sucedió por pura misericordia. Entonces, es para las personas que están nuevas, debemos entender que están nuevas en el Evangelio, no era una cosa física. Por eso es que la hostia católica no tiene nada que ver, porque cuando dicen que el cuerpo de Cristo es esa hostia, pues están yendo en contra de la palabra, porque el Señor dice en la palabra qué quiere decir esto del cuerpo de Cristo, ¿sí? Miren, hay otro ejemplo también respecto a lo del vino nuevo. ¿Se acuerdan el primer milagro que hizo Él en las bodas de Caná de Galilea? Las bodas de Caná de Galilea. Él hizo algo y todo tenía un sentido, todo tenía una explicación. O sea, las cosas no sucedieron porque es que, pues que se les acabó el vino. Venga que, Señor, pues usted hace milagros, hágale, por favor. Uy, Él hizo el favor para que no se les acabara la bebida. Miren, vamos un momentico a Juan. Mire que está en el mismo libro. Si nosotros leemos el libro desde el principio hasta el fin, o vamos cubriéndolo por tiempo, pero cubriendo toda la información, va a ser mucho más claro, porque de lo que se habla acá en los capítulos finales es de lo mismo que él estaba hablando durante todo el libro, toda la palabra. Mire, Juan capítulo 2, ¿sí? Acuérdense que se les acabó el vino, estaban celebrando unas bodas.
¿sí? Unas bodas, y se les acabó el vino. Y el Señor les dijo que trajera unas tinajas, y todo eso tiene un sentido, conforme al rito de la purificación y todas estas cosas. Unas tinajas y las llenaran de agua, ¿sí? ¿Y él qué hizo? Convirtió el agua en vino. Y para la mayoría de la gente todavía eso está visto como un milagro, pero no lo entienden. ¿No? ¿Por qué? Ay, sí, él convirtió. No, sí, es poderoso, poder. Pero ¿qué quería decir con eso? Eso tiene un significado. Dice Juan capítulo 2, versículo 10. Después de que toda esa, llaman al maestresala, a la persona encargada de la fiesta, como el organizador, digámoslo así, ¿sí? Y le dan a beber del vino que acababa el Señor de crear a partir del agua, ¿cierto? Juan 2:10, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Mira las palabras que está diciendo este Señor. Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué es el buen vino para los hombres? El vino viejo. Y él dijo eso, pero él probó del nuevo, del que acababan de hacer, que el Señor acababa de crear ese vino, ¿sí? Y dijo que era mejor, que estaba mejor que el vino viejo, ¿sí? Y todo hombre, y así estaban haciendo ellos. Ellos estaban haciendo, sirviendo primero el buen vino, y ya después cuando ya todo el mundo estaba pues más tomadito, ya iban a dar el más barato, el más nuevo. Pero el Señor le hizo por boca de él, sin necesidad de que él dijera alguna palabra, por boca del maestresala, dice, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Lo mejor de la palabra de Dios se reserva y todos esos tiempos hasta cuando el Señor viene y cuando nos da el entendimiento. Ese es el mejor vino y es el vino nuevo. A eso se refiere el Señor cuando no tomaré más del vino. Ese era uno de los ejemplos para entender de qué estaba hablando el Señor cuando decía que este es mi cuerpo y esta es mi sangre y que hagan esto en memoria mía. No volveré a tomar más del vino hasta que lo beba nuevo. Si ven que cada cosa tiene un significado que muchas veces no sabíamos porque estábamos leyendo, así yo leía y eso me causó mucho impacto porque cuando el Señor me muestra, pues que así leemos hasta que lo beba de nuevo y no, resulta que no era de nuevo, sino que lo beba nuevo. Entonces ya uno comienza a entender que tiene un significado, que cada palabra, mejor dicho, por allá en Levítico 26:10, se los leo para que ustedes lo lean en casa, dice, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Eso estaba escrito. Estaba hablando de eso el Señor desde allá de Levítico, desde allá de la época de Moisés. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo viejo, o sea, lo añejo, para guardar lo nuevo. La ley, toda la ley, no que la ley sea mala, no, sino que las obras de la ley que nos condenaban, las obras, por ejemplo, no mentirás, y no todo lo mentiroso que haya sido. Eso me condenaba a mí porque la ley es perfecta, la ley es santa, ¿sí? Pero me condenaba porque yo era malo, yo soy malo. Entonces, eso, el Señor dice que dejemos esas obras de la ley allá y que vengamos a lo nuevo. ¿Qué era lo nuevo? Entonces, todo esto tiene que ver con el vino. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, yo creo que lo dejamos para dentro de 8 días, si el Señor permite, si están de acuerdo mis pastores, para continuar esto, continuar con el pan de la cena. El pan de la cena. Por ahí mi hermano Willington dice, sigamos. Bueno, si ustedes me permiten, seguimos 10 minuticos más para tomar el siguiente, como empatar con el siguiente, con todo lo que se describe ahí. Ya le había hablado a los judíos, ¿sí? Que lo seguían. Después miramos qué de eso mismo le estaba diciendo a los discípulos, ¿sí? A sus apóstoles. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió el pancito que nos comía? ¿O de dónde salió la hostia entonces?
y dicen que están cumpliendo ese mandamiento, que el Señor mandó a comer pan y a tomar vino físico, el Señor no está diciendo otra cosa. Ahí hay más información, ahí hay mucho más información y la información es precisa, es detallada, es perfecta, está abierta, está bien aparente, no está oculta para nosotros, porque el Señor ha hecho ese trabajo, nos ha abierto el entendimiento para que comprendamos de qué está hablando, para que comprendamos las Escrituras. Y eso que le hizo Él a los apóstoles allá, también nos lo hace cada ratico a nosotros, nos abre el entendimiento para que entendamos un tema, ¿sí? ¿Qué era lo que el Señor estaba hablando? Estaba hablando de remiendos de vestido o de guardar el vino añejo en los recipientes más viejitos y el nuevo dejarlo en recipientes nuevos. Estaba hablando de otras cosas. Acuérdense que Él siempre habló por ejemplos, con ejemplos siempre. Y estos ejemplos, toda la palabra de Dios son ejemplos, ¿sí? Todo el pueblo de Dios, cómo formó Él el pueblo de Dios, cómo levantó a Abraham, ¿sí? Cómo tuvo hijos y demostró que pese a que sus mujeres eran estériles, pues, y que eran viejas, pues sencillamente el Señor es todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil? Y él está dando su testimonio desde siempre. Estas cosas son para nosotros, son ejemplos que sucedieron para que nosotros creamos, para que veamos toda la potestad del Señor, ¿sí? Entonces, eso de las bodas de Caná de Galilea también tenía un sentido y tiene que ver con eso de que les dijo que bebed y comed todos de él porque esta es mi carne y esta es mi sangre. ¿Se acuerdan? Que esa era la frase que uno escuchaba en la iglesia católica, coma y comed todos de él, pero no le explicaban a uno nada. Ni el mismo sacerdote católico sabía. Es sencillamente rece estas cosas y por eso se llama rezar. Rece, diga exactamente estas cosas, así no las entienda. Se vuelven, me preguntan por aquí, Levítico, eso es el Levítico 26, capítulo 10, ¿sí? Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo, para traer adentro de nosotros lo nuevo. A eso se refiere. Cuando él habla de que tomará el vino, se refiere a eso. Bueno, entonces, Lucas 22:14, Lucas 22:14 habla y dice un poquito más. Acuérdense que eran varios los que lo estaban escuchando lo que él decía. Y dice él que cuando él viniera en espíritu o cuando viniera el espíritu, ¿sí? Que les iba a recordar todo eso. Mire, es que eso es mucha información. Es mucha información. Por eso yo no tengo que confiar en mi memoria. Por eso siempre tengo que ir a la palabra. Porque ahí está. Por eso está escrita. ¿Sí? Mucha información. Él hablaba y era una cantidad de temas que si usted comienza a detallar las concordancias que hay con cada frase que dice, pues le llevaría mucho tiempo. Y ese es el tiempo que tenemos nosotros en estos estudios y que el Señor dice que tengamos al venir a escudriñar la Escritura, porque cada cosa tiene un sentido. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo hermoso que el Señor revela? Que ¿será que les está hablando de pancito y de vinito, del normal, del que conocemos nosotros? Hay mucho más que eso. Miren Lucas 22:14. En adelante. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa. Está narrando esto mismo Lucas, que está narrando estas mismas cosas. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? ¿Sí? Antes que padezca. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Si usted busca, incluso en el diccionario bíblico, la palabra Pascua, le va a decir festividad judía o algo que tiene que ver con una fiesta que se celebra. Pero es que mire, ahí es donde viene la misericordia del Señor para enseñarnos. Esta no es una palabra que carezca de significado. No, en hebreo, Pascua no se refiere, o sea, tiene su significado como palabra independiente. Pascua viene de una palabra que, si no estoy mal, es Pesaj. Se escribe Pesaj, se pronuncia Pesaj, pero tiene un significado. Pasar. Esto ya nos lo había explicado el Señor por boca del pastor Luis Alberto.
¿sí? Cuando nosotros entendemos que esto tiene un significado, ya no lo vemos como una fiesta en la que se hace esto o lo otro. No, entendemos que hay un significado para la Pascua. Es pasar, pasar. Y ahora, ¿pasar de qué? El Señor nos está hablando. Vino nuevo, vino viejo, que el vino viejo se debe quedar allá con lo viejo y lo nuevo tiene que estar con lo nuevo, que es necesario. Lo mejor viene y es nuevo. El mejor vino es el nuevo. Nos dio ejemplos. El mejor, el que se quiera seguir tomando allá el vino añejo, no va a querer del nuevo porque le parece que el viejo es mejor. Pero nosotros estamos en el nuevo. Entonces, Pascua quiere decir pasar. La fiesta de la Pascua quiere decir pasar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios iba a pasar de la esclavitud de Egipto. Eso está en Éxodo capítulo 11, si no estoy mal. Me corrigen, por favor. Iban a salir del pueblo de Egipto, de ser esclavos y de estar adorando a muchas, tener que adorar a otros dioses. El Señor los saca y los hace pasar a la libertad, ¿sí? Y la libertad era una prueba grandísima antes de entrarlos a la tierra prometida. Lo mismo estaba pasando acá. Dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Y tiene significado pasar de, dice, antes que padezca, ¿sí? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Sí ve? El vino nuevo, ¿qué quiere decir? El reino de Dios que viene. ¿Sí? Hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿sí? Mire, ay, qué cosa, ¿no? Mire, está hablando no de la sangre, sino de la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿sí ve? Entonces tendríamos que ir a buscar el Santo Grial. Hay muchas versiones de hombres que dicen que el Santo Grial, ¿sí? Es lo mismo que decía mi hermana Victoria ahorita con el cáliz. El cáliz. Y cuando uno no entiende qué es un cáliz, pues es una copa donde se tomaba vino. Una copa común y corriente. Entonces la gente todavía está buscando el Santo Grial, que supuestamente es esa copa donde el Señor tomó vino la noche de la última cena. Y hay muchas doctrinas de hombres que tienen que ver mucho más con el satanismo y con todos estos oscurantismos que hay de estas tradiciones de hombre que quieren eso porque creen que esas cosas tienen poder, que si toman en esa copa tendrán vida eterna, porque malinterpretan esto que dice el Señor, esto que a ustedes y a mí nos está explicando hoy. ¿Sí ven? Bueno, yo creo que lo dejemos para dentro de 8 días, por favor. Bueno, dice, y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Se derramó el vino esa noche? Esa noche de la última cena, él estaba diciendo que es el nuevo pacto y que esa era la sangre de él. Y dice que por vosotros se derrama. O sea que se derramó ese vino, nunca menciona nada de eso. Entonces, para que entendamos que el Señor es el único que nos puede explicar de qué estaba hablando, mientras las naciones, los poderosos de la tierra van a seguir pensando en religiones y en tradiciones de hombres, y mientras mucha gente no va a querer escuchar lo que dijo el Señor, y muchas veces lo escuchan, pero no lo entienden, porque así como les decía a los judíos, ustedes ven y no entienden, ¿sí? Están escuchando y no oyen, ¿sí? No entienden. Están viendo y no creen y están escuchando y no entienden. ¿Por qué? Porque ya les había dicho que al papá, al Padre Celestial, nadie la había visto, no había escuchado su voz, ni había visto su apariencia, ni tenían morando en ellos su palabra, porque no creen al que él envió. Y después dice, y me están viendo y no creen.
están escuchando lo que digo y no creen. Entonces, por eso todavía hay mucha gente que piensa que Dios es una Trinidad, pero nunca se fueron a escudriñar más. Bueno, eso no lo da el estudio, sino el Señor. El Señor es el que pone que uno quiera estudiar. El Señor es el que pone que uno pueda entender, que uno pueda encontrar. Entonces, pidámosle, porque no hay nada imposible para Dios. Lean los libros desde el principio. Eso es una recomendación grande, es una revelación grandísima que nos da el Señor. Dejemos la pereza de escudriñar, porque ¿de qué vamos a hablar? Si no escudriñamos esto, ¿de qué vamos a hablar? Siempre que nos venga una pregunta, ay, no, espere, yo llamo al pastor. Y no, es que el pastor Luis Eduardo, pero es que lo explicó tan bien. Pues sí, yo sé, yo creo en eso, pero es que él lo explica mejor. O espere, llamo al pastor Luis Alberto para ver cuándo o espere, busco. No, eso tenemos la obligación de entender y saber hablar de estas cosas. Eso es una obligación de todos nosotros como cristianos. ¿Qué vamos a hablar de Jesús? Sí, Jesús es por ejemplo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y entonces se convierte en un rezo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y todo el mundo lo repite. ¿Cuál Señor? Pues Jehová. No, pero Jehová, la palabra no existe. Es una mala traducción de unas letras hebreas, que son 4 letras y tenían un significado. No, pero el Señor es mi pastor y nada me faltará. Perdón, el Señor es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz mi luz, ¿cómo así? ¿Él es electricidad? ¿O él es la luz del sol? No sé. ¿Salvación de qué? ¿De qué me salva él? No sé. Pero él es mi luz y mi salvación, ¿cierto? Dice que bienaventurados los que creyeron sin haber visto. No dice sin haber entendido, que esto quede claro. Bienaventurados los que creímos sin haber visto esas cosas, porque las leímos y las entendemos. Por eso es que somos bienaventurados. Nunca dijo que bienaventurados los que creyeron sin haber entendido, porque uno cómo va a creer en algo que no entiende. Se vuelve un dogma como los católicos, que no pregunte, la Trinidad son 3 personas, Dios en 3 personas y entiende, no, pero créalo, porque pues así le dicen. Ese es el problema. Entonces, miremos que el Señor es misericordioso, es grande, es poderoso, es muy bueno, es perfecto, tiene una palabra precisa, tiene una palabra que encaja perfectamente, todo está correctamente explicado, suficientemente demostrado. Él es el primero y el último, no hay otro como Él. Nunca vamos a encontrar porque no hay más. Y si los que han encontrado otro es porque están engañados, están siguiendo las doctrinas de este mundo y este mundo está bajo el maligno. Jesús es el Señor, no hay otro. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo, Él es el Hijo del Hombre, Él es la vid, ¿sí? Nosotros somos los pámpanos, Él es el Maestro, Él es el autor y consumador de mi fe. Él es el que hizo las obras y nos puso a andar en ellas. Él es el único, no hay otro Dios. Jesucristo es el Señor de mi vida y espero que sea el Señor por siempre de la vida de ustedes. No solo el Señor, sino el Rey, el Dios, el único, el Todopoderoso. El Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanos.